Hola, bienvenidos a una nueva edición de Innova Social, un programa de podcast de Fundación Caja de Burgos y Fundación La Caixa. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Cavia, músico y musicoterapeuta. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por invitarme. Jorge tiene 20 años de experiencia profesional acompañando a personas en el ámbito social con la música. Para empezar, con esta trayectoria, me gustaría preguntarte ¿qué cambios ha habido desde que empezaste ahora en todo lo que tiene que ver con la musicoterapia? ¿Hay más oferta formativa o académica? ¿Hay más lugares en los que tengamos más espacio para acompañar desde la música? ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues es interesante comenzar así, porque la verdad es que sí que han cambiado cosas. En lo formativo, bueno, pues cuando yo empecé había un par de titulaciones de máster en España, 3, como mucho 4, y ahora hay muchísimas más. Está en casi todas, no casi todas, pero en muchísimas universidades hay másters de musicoterapia. En lo terapéutico, en lo que sería más lo clínico, en el ámbito de la intervención en musicoterapia, también han cambiado muchas cosas. Pues desde que al principio se solía trabajar mucho con Alzheimer, autismo, enfermedades neurodegenerativas, eso se ha ido avanzando y ampliando hacia otros tipos de musicoterapia con otras denominaciones, como musicoterapia comunitaria, como, bueno, diferentes denominaciones. Y yo, por ejemplo, he trabajado con inmigrantes de los que venían en pateras en 2006, en Tenerife. Hemos trabajado con mujeres que han sufrido maltrato, y ahora mismo, bueno, pues desde hace 2 años en el Hospital de Burgos estoy como musicoterapeuta en el equipo de atención psicosocial. Ajá. En el que atendemos un equipo de psicólogos, médicos, trabajadores sociales, y yo sería el musicoterapeuta, y trabajamos en cuidados paliativos a domicilio. Y desde hace 1 año también trabajamos en la planta de pediatría, en el hospital, en cuidados paliativos y, bueno, la musicoterapia en el ámbito hospitalario pediátrico. Genial. O sea que, bueno, va lento, pero bueno, la musicoterapia va tomando confianza por parte de los profesionales, y cuando ven los resultados, pues vamos, ahí vamos, que se dice. Qué bien. Y bueno, viendo ese espacio, ¿no?, que se le está dando a la música poco a poco, como tú dices, pero que realmente se está empezando a ver que funciona, ¿por qué con música? ¿Qué tiene la música que hace que las personas de esta manera conecten, ¿no?, con algo que igual a nivel de razón está más codificado, pero que a nivel de experiencia cambia algo? ¿Qué tiene? ¿Por qué con la música? ¿Qué tiene la música? ¿Qué tiene? Claro, yo como músico, pues ¿qué te voy a decir? Pues maravillas. Pero había un compositor, Aaron Copland, un compositor norteamericano contemporáneo, que además escribía muy bien. En uno de sus libros escribía: imagine el lector que está sentado en su habitación leyendo este libro, y de pronto suena una nota en un piano. Esa sola nota, ella sola, es bastante para cambiar inmediatamente la atmósfera del cuarto. Entonces, él decía que eso ya nos da pie a pensar que el sonido, que sería un elemento de la música, solo el sonido es un agente poderoso y misterioso, decía él, ¿no?, del que sería tonto hacer poco caso o burlarse, ¿no? Entonces, Stefan Koes, es que es alemán, no sé bien cómo se pronuncia, es un neurocientífico y psicólogo y profesor de psicología en la Universidad de Berlín, y un poco en ese desvelar esos misterios de la música, porque realmente es un poco misterioso, ¿no? Él con su equipo hizo una serie de investigaciones empíricas, controladas, muy científicas, en las que llegó a descubrimientos muy interesantes.
De hecho, varios de los resultados de algunos de sus estudios se aplican en hospitales, por ejemplo, en el tratamiento con música en el preoperatorio, cómo bajan los niveles de cortisol, cómo decrece los niveles de estrés antes de una operación. O sea que la música puede ayudar a esos niveles. Él decía que desde la neurociencia se puede afirmar que la música llega a evocar el núcleo mismo de estructuras cerebrales responsables y creadoras de nuestro universo emocional. Entonces, desde ahí, según lo que este hombre afirma, la emoción que produce la música o que despierta la música en nosotros, con ella podríamos activar casi cualquier estructura cerebral. Me has dejado sin palabras. Qué bonito que esto, que es algo que de manera intuitiva las personas cuando van a un concierto o los músicos cuando experimentáis tocando un instrumento, esto lo habéis visto, ¿no? Y lo habéis. Qué bonito que esto empiece a estar testado y demostrado por la neurociencia y que se empiece a medir como, con algo tan concreto, ¿no? Como el cortisol que baja, que el beneficio que tiene, ¿no? Y pues en esto me gustaría también como preguntarte, me surgía mientras te escuchaba, ¿alguna técnica concreta, innovadora que tú utilices en las sesiones con las personas a las que acompañas? Y que nos expliques un poco más cómo es una sesión con musicoterapia. Vale, sí, se puede hablar de la musicoterapia todavía como algo un poco innovador, ¿no? En el mundo, en este país, que pues eso lleva 20 y pocos años, ¿no? La musicoterapia aquí, entonces, bueno, sigue siendo un poco una desconocida. Entonces, por diferenciarlo en dos grandes bloques, uno sería la musicoterapia activa y otro sería la musicoterapia receptiva. En la musicoterapia activa, lo que hace el musicoterapeuta, que ha de tener una formación específica en musicoterapia, lo digo porque a veces, bueno, vas a relajar o vas a tocar con los chavales. Bueno, hace falta una formación en la que ya has de ser músico y en la que, bueno, la formación es más psicológica y psicoterapéutica que otra cosa. Bueno, entonces, que me enrollo. No, es importante esto, ¿no? Porque también les da a las personas la información de lo que avala a la persona que va a acompañar con la música. No es solo una de las dos cosas, sino que es un conjunto de un montón de conocimientos diferentes que se entrelazan, ¿no? Sí, es que es importante porque un psicoterapeuta trabaja con palabra. Entonces, bueno, conoce el lenguaje de las palabras, conoce el lenguaje no verbal también de las palabras. Un musicoterapeuta trabaja con un elemento de la comunicación que es la música. Entonces, necesita conocer perfectamente con lo que está trabajando. Entonces, en este tipo de musicoterapia activa, con lo que trabajamos es con instrumentos musicales de fácil ejecución, quiero decir, no trabajamos con un violín, por ejemplo, que puedes tardar un par de años en sacarle un sonido agradable, ¿no? ¿No? Trabajamos con instrumentos, se llama de gratificación inmediata, que yo toco y suena. ¿Vale? O sea, por ejemplo, podría ser un piano, cualquier elemento de percusión, de pequeña percusión, xilófonos, metalófonos, ¿vale? Pero claro, si tengo que aprender a tocarlo, ya ese es otro proceso, ¿no? Entonces, trabajamos con instrumentos y trabajamos de alguna manera como trabaja un músico de jazz, con la improvisación. Trabajamos improvisando música, improvisando emociones que bien nos surgen de la música o bien podemos decir, vamos a hacer una música que se llame alegría. Y entonces improvisamos con esa música. En principio parece un poco complicado porque también culturalmente la música es como algo un poco inaccesible, es como yo no entiendo de música, yo no sé tocar, pero realmente en otras culturas está mucho más cerca la música, ¿no? Y realmente la música no hace falta ser un gran músico para disfrutar, para nada. Entonces, si uno tiene las habilidades un poquito necesarias, es fácil hacer que la persona empiece a tocar y empiece a disfrutar ya de tocar, porque
con un xilófono y yo voy acompañando, empiezas a tocar y casi lo que hagas está sonando bien. Entonces eso ya, bueno, pues le palia un poco las ansiedades de conocimientos musicales, ¿no? que es algo con lo que a veces te encuentras. En el trabajo con niños no suele pasar. El niño le das un xilófono y se pone a tocar, ¿no? El trabajo con adultos ya puede ser un poco diferente. Entonces, bueno, eso sería un poco la musicoterapia activa, en la que musicoterapeuta y la persona que está en el tratamiento de musicoterapia estamos tocando música, ya sea grupalmente o sea individualmente, pero todos tocamos música. Claro, hay partes en las que se toca, partes en las que se habla. Ahí se puede trabajar también una técnica que se llama writing song, que sería escribir canciones, por ejemplo. Yo lo utilizo en el hospital con niños, ¿vale? Por ejemplo, con niños oncológicos o que, claro, que están pasando por procesos de dificultades muy, muy grandes, ¿no? Entonces, se trata de componer canciones, de escribir una canción e ir cantándola, ir componiéndola. Entonces, claro, yo no la compongo para él, sino que la compongo con la persona. Es un poco todo el rato con la persona, sería este concepto de co-creación. Estamos creando juntos todo el rato, ¿no? Yo no voy por delante de ti nunca, yo voy, decías antes, a acompañar, yo voy acompañándote en tu proceso. Entonces esto sería un poco a grandes rasgos la musicoterapia activa, en la que el musicoterapeuta está tocando instrumentos. Y luego en otro gran bloque estaría la musicoterapia receptiva. En la musicoterapia receptiva hace falta otro tipo de formación aparte de la de musicoterapeuta. Es otra formación aparte que en España pues lleva como 10 años nada más esta formación, con profesores que vienen de Estados Unidos. Ahora ya no, ahora ya hay un profesor formado aquí en España que ya va... Bueno, la musicoterapia receptiva tiene que ver... A ver, hay más técnicas de musicoterapia receptiva. Por ejemplo, yo en Alzheimer he trabajado mucho, o trabajo también con los familiares. Entonces tú le preguntas al familiar de una persona con Alzheimer avanzado, pues que ya no recuerda demasiadas cosas, no recuerda. Entonces yo hablo con la familia, les pregunto por lo que llamamos en musicoterapia la historia sonora. ¿Qué canciones fueron importantes en la vida de tu papá, de tu esposo? Pues mira, pues nos casamos con el bolero de Machín, con este que tal cual, ¿no? Entonces yo voy haciendo un listado con esas canciones importantes de la vida de esta persona y bueno, yo soy guitarrista, yo me aprendo la canción y la canto, ¿no? Entonces ahí la persona, es curioso, porque estos misterios de la música, una persona que no recuerda cómo volver a casa, recuerda la letra de una canción de pe a pa. Entonces se pone a cantar contigo y bueno, pues solo esa satisfacción pues llega a equiparar niveles que da medicación psiquiátrica y esto también está escrito, ¿no? Está relatado científicamente. Este tipo de cosas lo puede hacer la familia en casa. O sea, hay cosas bastante sencillas. Poner las canciones importantes de la vida de esa persona y las escuchamos en familia en el salón por la tarde, ¿no? Y esa persona va a tener emociones porque es curioso, pero se recuerdan las canciones de una manera, no te digo, de pe a pa la letra. He encontrado muchas veces. Esto estaría entre lo activo y lo receptivo, pero ahí también estamos en musicoterapia receptiva. Pero en la musicoterapia receptiva podemos ir todavía más allá. Hay un método, que es el del que te estaba hablando, que se está introduciendo en España actualmente, que es el Guided Imagery and Music, que es GIM, en el que toma elementos de filosofías orientales y de psicologías occidentales y con ello se hace una metodología bastante interesante que tiene que ver con la hipnosis, que tiene que ver con técnicas también novedosas como el EMDR, que es que la persona entra en un estado no ordinario de conciencia o un estado alterado de conciencia que... Bueno, un estado no ordinario de conciencia
es un estado de relax, un estado que te puede dar el yoga o que te puede dar la meditación o que te pueden dar 4 cervezas también. Es un estado en el que la percepción se abre, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, si tú cierras los ojos, la mente, esa naturaleza salvaje, bueno, pues aquí empiezan a fluir emociones, imágenes, pensamientos, recuerdos. Esto empieza a moverse, ¿no? Tú puedes hacer un ejercicio de centrado en alguna de estas imágenes, sensaciones, lo que sea, o puedes dejar que pasen, o puedes hacer muchas cosas con ello. Ok, si tú a esto le pones música, estás enriqueciendo toda esa producción de imágenes. Entonces es como aquel anuncio de ¿cueces o enriqueces? ¿No? Pues, ¿qué hacemos en musicoterapia? Enriquecer eso, aumentar esa producción de imágenes en un estado no ordinario de conciencia. Y entonces la persona está teniendo una especie de sueño hipnótico. En la hipnosis hay que dejar claro que nadie puede ser hipnotizado que no quiera ser hipnotizado. No es aquello de aquel programa del 1, 2, 3 que había uno que decía 1, 2, 3 duerme y se dormía. Eso no, eso es espectáculo, no. Sería una hipnosis terapéutica, una hipnosis clínica en la que tu campo perceptivo se ensancha, pero tú no pierdes contacto con la realidad, tú sabes dónde estás. Lo que pasa es que está sonando una música, ¿de acuerdo?, que está haciendo como una especie de banda sonora a todas esas imágenes y que va de alguna forma guiando tus emociones, ¿de acuerdo? Va guiando tus emociones y tú te metes en una especie, bueno, no es una especie, es un viaje interior en el que empiezas a viajar y a transitar por ahí, mientras el musicoterapeuta, estamos en musicoterapia receptiva, el musicoterapeuta te va haciendo preguntas de dónde estás, con qué estás conectando, etcétera, etcétera. Claro, todo trabajando sobre una dificultad, sobre un problema, sobre un conflicto, porque estamos en terapia, quiero decir, trabajamos con problemas, ¿no? Y entonces ahí se van elaborando y se van desarrollando cosas, ¿de acuerdo? Estos viajes pueden durar pues, entre 5 o 10 minutos o 20 o 30. Es algo, bueno, a lo que hay que practicar de alguna manera, ¿no? Es como uno el primer día pues no puede entrar a estar quizás 40 minutos ahí, pero bueno, con práctica vas tomando confianza en la técnica, confianza en ti mismo, confianza en el terapeuta. La confianza es la palabra en terapia. Si no hay confianza, no hay terapia. Y bueno, por ahí sería a grandes rasgos. Entonces, este método sería inducir a un estado de relajación. Después se pone una música grabada, ¿vale? Por eso es la musicoterapia receptiva. Aquí el musicoterapeuta no toca instrumentos. Ahora sí, ha de conocer la música que está poniendo a la perfección. Yo sé cuando entra el violín, qué tipo de armonía lleva la música, y sé dónde entra el cello y sé dónde va a entrar. Trabajamos sobre todo con música clásica porque, bueno, pues por la riqueza que tiene, tanto tímbrica como armónica. ¿Se podría hacer con una canción de Shakira? Pues igual sí, pero no tiene tanta riqueza, ¿no? Entonces trabajamos con música clásica y con programas y con músicas que están muy estudiadas, para trabajar con diferentes emociones, con diferentes cosas. Con esto último que comentabas, que era algo como que me venía todo el rato mientras te estaba escuchando, es una metodología, digamos, entiendo, en la que hay una estructura y un conocimiento en el que los instrumentos están ya vinculados a un estado, a un tipo de emociones, a... Gran pregunta, porque claro, hay una música para trabajar con la tristeza, hay una música para trabajar con la depresión, hay una música... No, aquí entramos ya a la subjetividad. Pues mira, Aaron Copland, en otro de sus libros, hacía una analogía de la música con el teatro, que te va a gustar. Entonces, es como dividía el teatro en el plano sensual, plano expresivo,
y plano técnico. Hay un plano sensual, que es, bueno, pues se abre el telón y aparece el decorado, aparece el actor, la actriz, las luces, bueno, eso es sensual. El plano de la música, está claro cuál es la sensualidad de la música, según la escuchamos, algo nos despierta, ¿no? Luego estaría el plano técnico, en el que el dramaturgo, bueno, pues elabora todo el argumento, personajes, etc. Igual que el compositor de un tema va sacando variaciones. Y luego estaría el plano expresivo, en el que, ¿no?, tú vas a ver una obra de teatro y vas con un amigo, con una amiga. Y entonces en la escena están un papá y una mamá discutiendo. Y mis padres discutieron toda la vida y los de mi amigo nunca. Entonces, claro, ver esa escena no va a ser lo mismo para mí que para él. En la música es lo mismo. Ese plano expresivo de la música no va a ser lo mismo el adagio de Albinoni para alguien que siente que está muy conectado a su propia tristeza que para alguien que no está conectado a la tristeza. El adagio de Albinoni lo utilizamos en este método de Guided Imagery Music para conectar con la tristeza. ¿Vale? Ahora que para cada uno va a ser algo diferente y cada día puede ser diferente. Claro, ahora que digo esto, uno se puede asustar con decir, pero me vas a conectar con la tristeza. Y bueno, es que se trata en parte de eso. Decía Leslie Greenberg, un gran psicoterapeuta, en uno de sus libros, que para salir de esta habitación primero hay que haber entrado, ¿no? Y lo comparaba con las emociones, que para salir de ciertas emociones muy complicadas, primero hay que entrar, explorar. Entonces ese es el trabajo un poco. Entonces, como la música que está hecha está hecha por un ser humano, que tiene emociones y está hecha desde esa emoción. Entonces eso nos ayuda a poder conectar a otra persona en un estado no ordinario de conciencia con esa emoción, entrar a esa emoción y desde ahí poder salir, No sé si me he explicado bien. Muy bien. Sí, vale. Entiendo que cuantas más sesiones haces en un proceso con un musicoterapeuta, más se van abriendo estos canales sensoriales, menos resistencia hay. ¿Cómo es esto, ¿no? Cuando, centrándolo de nuevo en innovar con la musicoterapia, ¿es lo mismo ir una vez a musicoterapia que hacer varias sesiones con este acompañamiento? ¿Se van abriendo como canales en la persona que generan más transformación? Bueno, claro, aquí va a depender siempre de la persona y del terapeuta. Al final es un trabajo entre dos personas y del vínculo que se haga ahí, ¿vale? De la dificultad que tenga para vincular o de la facilidad que tenga para vincular tanto el terapeuta como el paciente. Quiero decir, se trata de un trabajo vincular. La terapia ha de ser un proceso. Siempre en una sesión poco uno puede sacar, ¿no? Necesita que sea un proceso. Ahora no tiene por qué ser un proceso largo, para nada. Puede ser un proceso corto. De hecho, vamos hacia eso, hacia que bueno, pues cada vez sabemos más. Antes el viejo psicoanálisis, del que yo soy un gran admirador, bueno, se hacía una sesión al día. Hemos avanzado mucho en psicoterapia, no se necesita ya hacer eso, podemos hacer las cosas de otra forma y vamos hacia reducir por diferentes necesidades esa cantidad de sesiones. Ahora va a depender siempre de las personas, de hasta dónde quiera profundizar, de cuáles sean los objetivos en terapia que los va a poner la persona que está en terapia, no el terapeuta. Entonces, en cuanto a si uno va adquiriendo confianza, menos resistencia, sí, claro, realmente cuando una terapia es un laboratorio de ensayo, de adquisición de habilidades. No es más que eso, es un laboratorio de ensayo donde en un lugar seguro, en un lugar donde donde el terapeuta no me va a juzgar, el terapeuta se va a poner en mis zapatos y desde ahí va a acompañarme en mi proceso de terapia para
darme herramientas o crear herramientas conmigo para yo poder afrontar mis dificultades. Entonces, claro, en la medida en que yo voy adquiriendo confianza en mí mismo o en el instrumento musical, en tocar o en esos viajes interiores en los que yo voy entrando dentro de mí, voy adquiriendo esa confianza que me hace tener menos resistencia y vamos avanzando, y vamos avanzando. Bueno, Jorge, me ha encantado escucharte. Nos quedamos, yo creo, con esta idea de laboratorio de ensayo que tiene mucho que ver con la innovación. Claro. Y nada, esperamos volverte a tener por aquí. Ha sido un auténtico placer. Igualmente, un placer y cuando queráis. Muchas gracias. A ti.